Buenas noches. En esta ocasión les propongo a mis compañeros que abordemos el tema de fondo del tránsito de una forma de gobierno, de un régimen de gobierno, a otra, y que esta elección permite ahondar en el cambio de régimen y de una manera inédita en México. Durante el gobierno del general Cárdenas se pensó en la posibilidad de seguir por el camino del cardenismo, pero al final imposible. Los enemigos de dentro del gobierno, dentro del régimen y fuera del régimen lo pararon. En esta ocasión, la posibilidad de unir dos sexenios con un mismo proyecto, pues se abre. Vamos a ver qué pasa, pero sí es una cosa inédita en nuestra historia política. Yo diría, Lorenzo, sin duda inédito, no que se sucedan dos sexenios del mismo partido, ocurrió con Fox y Calderón, pero que pasó del PAN al PAN. Pero ahorita lo que yo veo es que lo que hizo López Obrador, y bueno, todavía le quedan casi 3 meses de gobierno, con un proyecto muy fuerte a partir del 1 de septiembre, antes de que entre Claudia, es que tuvimos un cambio de régimen, muchas veces lo hemos discutido aquí sin estar de acuerdo, pero un cambio de régimen más de facto que de jure. Y lo que pienso es que todavía en el mandato de López Obrador, si así lo deciden el presidente saliente y la presidenta entrante, vendrá ese cambio de régimen del que tú has hablado una y otra vez aquí, pero ya como un cambio del orden jurídico. ¿Qué quiero decir con cambio en el orden jurídico? Sí se van a alterar dos cosas. Por una parte, el equilibrio de poderes y por otra parte, el sistema de representación. Y creo que eso autoriza a hablar de un cambio de régimen. Luego hablamos de las consecuencias. Yo está blanco así como esta mesa, ¿no? Todo está por escribirse. Yo creo que hay dos elementos esenciales. Uno, si vamos a un régimen de partido hegemónico, que ya conocemos en este país, o vamos a un régimen de partido predominante, ¿no? Es decir, que se mantenga el régimen de libertades, la competencia, y haya, digamos, las garantías de que la parte, digamos, competitiva se mantiene, ¿no? Que sería la diferencia esencial entre hegemónico y predominante. Y la segunda es ver cómo el partido que ganó con amplitud las elecciones transita el cambio del líder carismático. El PRD, que naufragó en estas elecciones, nunca superó la fase del partido carismático. Fue formado por un gran líder y nunca se logró institucionalizar hasta el punto que tuvo que romperse. Morena es otro partido que tiene en su origen un gran líder carismático y veremos si esta mayoría tan amplia que hoy tienen tiende a institucionalizarse, tiende a encontrar distintas vías para ver hacia dónde va el país. Decía, tienen el país como esta mesa blanca, pueden literalmente reescribir la Constitución según los dictados de esa mayoría. Está por verse qué es lo que escriben en ese cuaderno. Yo creo que efectivamente se está gestando un nuevo régimen con este triunfo tan fuerte, además de Morena, con tanta fuerza, etcétera, tienen los elementos para un nuevo régimen, pero creo que ya habíamos cambiado de régimen. Es decir, después del régimen surgido de la revolución, con un partido hegemónico, con una cierta política económica, que cambió también a su vez de Cárdenas a los posteriores, sí, hay un cambio. Pero el sistema de partido hegemónico que se consolida con el PRI, ese régimen se cambió después del 88. ¿Por qué? Porque se empezó a abrir el sistema de partidos, hubo reformas electorales que hicieron más equitativa y que le dieron autonomía al órgano electoral. Eso ya es un régimen distinto. Claro que es un régimen distinto. Permitió la alternancia, primero en estados, luego en la capital en 97. El PRI perdió la mayoría calificada en 88 y la mayoría absoluta en 97, al grado de que abrió la puerta para una alternancia de un partido a otro en el año 2000. O sea, es otro régimen. Yo para mí, así si me pides una fecha, ¿en qué momento ya no podemos hablar de un partido hegemónico? 97. Un partido que no tiene la capital. Para atrás, ¿no? Que no tiene el control del 24 para adelante. Sí, pero 97 ya dejó de ser hegemónico. Sí, Yo creo que ese régimen terminó, ¿no? Y en lo económico también hubo un cambio, pues el neoliberalismo frente a lo que había antes.
Bueno, yo no pienso en términos tan, digamos, tan precisos como ustedes. Yo pienso en el espíritu que está detrás de la fuerza política que ahora tiene ese control del que ustedes hablan. La idea de cambios paulatinos, sí, en efecto, el PRI clásico debió de cambiar, etcétera, pero la esencia de para qué se ejerce el poder, cuál es el objetivo de las fuerzas políticas que dirigen al país, no cambió mucho. Creo que ahora sí. Ahora hay dos cosas que me parecen importantes y con eso termino. Una, el hecho de buscar sistemáticamente la separación entre el poder económico y el poder político. Y segundo es poner en primer lugar, por el bien de todos, primero los pobres. Después de Cárdenas nunca se pensó en algo parecido. Ahí es donde yo veo que hay el cambio, el corazón del cambio del régimen. Yo lo veo también, voy a insistir en el argumento, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque si cambiáramos de política social, ¿sí? En donde puedes decir, bueno, primero los pobres, que es una discusión aparte, qué tanto han mejorado los pobres, la desigualdad, etcétera, ¿sí? Pero cuando uno habla de cambio de régimen, habla de principios constitucionales distintos, de la relación entre los poderes y de la relación entre el gobierno y los gobernados. Me parece que, bueno, como dijo José Antonio, vino un en 97, 2000, y ahora regresamos a una idea de partido hegemónico. Entonces, en términos estrictamente de poder, no para lo que se usa el poder, que al final de cuentas es lo que más importa, pero en términos de ejercicio del poder, va a tener la nueva coalición, como tú dices, una mesa en blanco para hacer, y lo que nos ha prometido hacer desde mi punto de vista, es una regresión en términos de lo que es la democracia. No las políticas públicas, la democracia. Oye, yo digo que hay que subrayar, una cosa es predominante y otra hegemónico. O sea, todavía es competitivo este régimen, aquí estamos usando la libertad de expresión, y si en el sexenio se va demostrando que todo eso se respeta, tienes un régimen predominante. O sea, si usted quiere hacer política, quiere chamba, vaya por Morena. Si usted quiere mantenerse en una visión crítica, puede usted hacerlo y no va a ser herido, criticado ni perseguido por ello. Es una diferencia sustantiva. Y la segunda es, sí, lo del 97 fue un régimen que duró hasta yo creo que el 12, ¿no? Donde tenemos ya la generación de gobiernos mayoritarios. Peña fue en sus 2 legislaturas mayoritarias, López Obrador mayoritario en las 2, y ahora vas a tener una hipermayoritaria. Yo diría, invoco aquí a un gran personaje de la transición, que ese régimen se acabó, el de la transición, y Porfirio Muñoz Ledo sería feliz diciendo, finalmente hay un cuaderno completo para reformar el Estado en el sentido que ellos digan. Ahora vivimos efectivamente lo que la mayoría diga, de la comida que tuvieron hoy el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Veremos dónde están las prioridades, cuáles van a ser las primeras reformas que empiecen a procesar. Todo eso está por verse. Es que también cuando hablamos de régimen, pues puede haber distintos tipos de régimen. O sea, régimen económico es una cosa distinta, régimen político. Nos estamos refiriendo básicamente a las reglas que de alguna manera permiten llevar a cabo los procesos. Y en el caso de cuando hablamos de un régimen político, son las reglas de cómo se llega al poder, cómo se toma las decisiones, si hay límites o no los hay, si hay qué tipo de mayorías o no. Yo coincido contigo en hacer la diferencia entre el partido hegemónico y el partido dominante. El dominante fue, por ejemplo, el partido de India durante mucho tiempo, el partido de Japón, liberal democrático, porque habían básicamente, el PRI en 97, es decir, ¿no? Habían elementos de la democracia y sin embargo la gente votaba mayoritariamente por esos partidos. No corres ningún riesgo por disentir, ¿no? Y el PRI mucho tiempo se presentaba como partido dominante, predominante, pero no, ahí los teóricos decían, no, espérate. Ahí era hegemónico. Aquí las reglas son distintas y eso es hegemonía, Claro. que es diferente. Entonces, en fin, cuando dices las mayorías también hay que tomar en cuenta, con esto acabo,
Si es mayoría absoluta, porque en las democracias, en todos los sistemas parlamentarios, es mayoría absoluta. Con mayoría calificada ya estamos hablando de otra cosa. Sí, cambio. Porque el mismo grupo gobernante puede cambiar la Constitución. Eso lo haremos. Bueno, hoy es 10 de junio y es bien interesante la fecha porque hace unas cuantas décadas, el 10 de junio fue uno de los actos de represión propios del régimen antiguo, ¿no? Ese México ya se ha ido de todas maneras. En Oaxaca no hace muchos años también hubo una represión que todavía sigue reverberando por ahí. A mí me parece que sí entramos en una época histórica distinta, reglas más, reglas menos, es el espíritu, ahí como Montesquieu, el espíritu de las leyes. Y el espíritu de las leyes puede ser, no digo que lo vaya a ser, espero que sí, pero puede ser de un México bastante distinto en donde los intereses de las diferentes capas sociales sean tomados en cuenta de otra manera a la que han sido hasta ahora. Los políticos no suelen tomar en cuenta, la verdad, los intereses. Y quienes salen siempre ganones, incluso en el del presidente López Obrador, pues tampoco fue tan distinta la relación con los empresarios a como había sido antes, ¿no? Siempre hay vasos comunicantes y ha habido pues, empresarios consentidos como en todos los sexenios. Yo estaría de acuerdo con Crespo. La democracia se trata de cómo llegas al poder y después cómo lo ejerces, ¿no? O sea, cómo te comportas, qué haces con ese poder, no qué haces en términos sustantivos, sino cómo ejerces ese poder. Y lo que hemos visto hasta el momento es que se ejerce con bastante autoritarismo. No sabemos cómo lo vaya a ejercer Claudia, porque va a tener la posibilidad de pasar las leyes que ella quiera sin tener que negociar, dialogar, consentir los puntos de vista opuestos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero la libertad de expresión la hemos tenido hace mucho, Por eso, con y sin partido hegemónico. No, pero el partido hegemónico restringía. Te cito varios de los que perdieron su trabajo cada vez que Se entrevistaban. fue abriendo, Bueno, y aquí ¿no? Se ya fue abriendo. no. Esa es la diferencia entre hegemónico y predominante. O sea, el predominante tú puedes tener, el López Obrador fue hiperdominante y no teníamos el riesgo de la libertad de expresión que tuvimos en la época del PRI hegemónico. O sea, creo que esa diferencia está ahí. Y bueno, pues el tema es que no había presidente, a lo mejor desde Calles, que tuviera tanta posibilidad de reescribir en el cuaderno del Estado hacia dónde vamos. Yo creo que deberíamos revisar con esta mayoría que es amplia, si conviene que la Constitución se pueda reformar así. Es decir, debería haber una parte, teóricamente, técnicamente, podrían determinar que mañana no somos una república federal. Sí, lo podrían hacer. Sí. Y uno dice, oiga, es conveniente, muchos países tienen una parte dogmática en su constitución, pueden ir en contra de los poderes, otros poderes del Estado, y tú dices, ¿no valdría la pena poner un segundo candado al cambio constitucional? Hoy hay una mayoría de ese tipo. Mañana, pasado, habrá una hegemonía diferente. En fin, yo creo que es momento de hacer de necesidad virtud y pensar en esas cosas. Antes o después de... Perdón, sí, antes o después de estas reformas que hoy vienen. Que la tienes, tú puedes decir, la dogmática de la Constitución no se toca. Retomando esas diferencias entre el partido dominante y partido hegemónico, sí había muchas diferencias cuando tú las veías. Por ejemplo, el partido japonés, que durante 40 años fue dominante, no tenía el control de todos los estados. Varios estados estaban en otros partidos. La capital a veces no la tenía y, algo fundamental, no tenía la mayoría calificada ni los jueces, para cambiar la ni la administración pública. Tan es así que cuando en nuestra propia transición democrática se puso en 93 el requisito, ya se va a acabar, de que no podía tener un partido más del 60%. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que espérenos un poquitín y volvemos sobre los mismos temas.
Vamos a tratar en este bloque, y conste que estamos grabando antes de saber cuál es el resultado de la comida de hoy entre la presidenta casi electa, digamos, para todos propósitos, la futura presidenta, y el presidente López Obrador, quienes comieron hoy en Palacio Nacional. Ha habido múltiples especulaciones. Yo pienso que esta transición que estamos viviendo, transición en el sentido de pasar la estafeta de un gobierno a otro. Transición de gobierno. Es de gobierno, sí, nada más. Ya tenemos dos posturas. Veo por un lado la postura de Andrés Manuel López Obrador desde que se dieron las elecciones el 2 de junio y tuvieron el triunfo arrollador, y de Mario Delgado también, el presidente, o sea, el líder moral e histórico de Morena, más el presidente del partido Morena, por un lado. Y por otra parte, la de Claudia Sheinbaum, la ganadora, y la de su jefe de la transición, que es Juan Ramón de la Fuente. En el primer caso veo, incluso esta mañana, veo el mismo tono de rijosidad, de polarización, de no dialogar con la gente, y del otro lado, del lado de Claudia y de Juan Ramón de la Fuente, veo un mensaje conciliador, y veo incluso un Juan Ramón de la Fuente diciendo vamos a respetar los derechos de las minorías y vamos a dialogar. Entonces creo que están enfrentadas hoy dos posturas, no digo que sean irreconciliables. Pues ojalá hoy sea diferente, ¿no? Una de las cosas que dijo Juan Ramón de la Fuente, yo celebro que esté ahí, que después del trabajo que hizo con los diálogos, que fue un esfuerzo por incluir a sectores que no necesariamente reflejaban la postura de la 4T, también ese espíritu vaya, pues, pensando en las reformas que tiene este país, el calado de la tarea que tienen, invita a que se piensen muy bien el asunto de si van a quitar los plurinominales o no, si se van a cepillar directamente el INAI, si van a meter esta cláusula mayoritaria al tribunal, o sea, que a la Suprema Corte, que se lo piensen bien. Pero él dijo, el primer signo del cambio de régimen es esto. Y va a haber, dijo, continuidad sin sumisión. Cualquier cosa que esto signifique, claramente el presidente López Obrador, que ha leído mucha historia, pues no va a reeditar el Salinas Cedillo, ni va a reeditar el Calderón Fox, que han sido épocas muy difíciles entre un presidente que no se acaba de ir y una presidenta que hoy tiene una legitimidad indiscutible. El futuro le pertenece a Claudia, no hay duda, pero el presente le pertenece a López Obrador. Depende cómo gradúen eso, que supongo que tienen todos los incentivos para que salga bien, dependerá si tenemos un verano tormentoso o un verano tranquilo. Yo no lo veo tormentoso de ninguna manera, lo veo tranquilo de antemano. Dices el presidente Andrés Manuel López Obrador rijoso, sí fue rijoso, porque a él le tocó el momento de choque con lo que quedaba de las antiguas formas políticas, y tenía que ser así. Ahora Claudia ya tiene la plaza tomada, entonces si se muestra rijosa, que no va a ser el caso, sería absurdo. Así que tiene es lo natural, va a tener que ser muy suave, pero que conste, mi impresión es que no es particularmente flexible en principios, pero suave sí tiene que serlo, y no tiene por qué no. Así que mi pronóstico es que va a ser muy tersa. Yo tengo mis dudas. Yo no estoy seguro cómo voy a hacer, pero desde luego tiene que ver con este debate de decir, ¿qué va a pasar? ¿López Obrador va a querer seguir imponiendo o dirigiendo básicamente las políticas y decisiones que haga Claudia, o Claudia en algún momento va a cobrar fuerza suficiente para decirle a su antecesor, ya déjeme tomar a mí las decisiones? Hay mucho debate al respecto, porque en la historia de México hemos tenido eso. Presidentes que el saliente se quiere seguir imponiendo y a veces llegan al choque, y en otros no. En otros el presidente que se va y deja al nuevo hacer lo que quiera. La gente no, ahorita los debates no sabemos bien qué, pero hay un punto que creo que tiene que ver, o no sé si se va a tratar con hoy, que es la reacción de los mercados cuando ganó Claudia con mayorías calificadas, y que pueden afectar o la reforma del Poder Judicial
porque eso les genera desconfianza. Sale Juan Ramón a decir, y la propia Claudia, vamos a verlo con calma, la vamos a reflexionar, y luego sale López Obrador diciendo, no, la justicia es más importante que la economía, y va a hacer la reforma en septiembre, todavía él como presidente. Yo creo que lo que va a acaparar estos días antes de que Claudia asuma su gobierno es que Claudia tiene que tomar una decisión fundamental, porque esto no se puede hacer antes del 1 de septiembre, una decisión fundamental si la legislatura de Morena, de la coalición de Morena, se va por el diálogo. Estamos hablando de 18 reformas constitucionales que tienen un fondo profundísimo, al grado, como ya dijimos, de ser un cambio de régimen. No es chiste lo que se va a discutir. En un mes da tiempo para que se expresen todas las voces y respetar a las minorías y negociar y meter una cláusula como la que hablaba Leonardo, o no. Yo creo que López Obrador quiere irse de su mandato y tendría todo el derecho a hacerlo con las 18 o la gran mayoría, cuando menos la judicial, pero la gran mayoría le gustaría, porque entonces él saldría ya como el transformador del régimen. Realmente habría ocurrido en su sexenio. Y Claudia tiene que optar por darle gusto o decir, a ver, amarra tantito a tus caballos, ponles una brida y a ver si... Yo creo que sí, claramente ahí está un tema personal y también de mensaje político. Lo lógico es que después de 35 millones de votos, el señor diera un paso atrás y dijera, vamos a concertar, ella explicará hacia dónde se mueve el país. Vamos, el segundo piso de la cuarta transformación le toca a ella y que las señales vayan ahí. Ustedes ya escribieron, en el ámbito legislativo hubo también choque de opiniones. Mier dijo una cosa y salió Monreal a corregirlo, que es lo que ha generado nerviosismo. Es decir, el país estaba de fiesta si no es por dos razones. Las contradicciones en la coalición hegemónica y dos, Jalisco, que bueno, después de ganar todo, siguen insistiendo en que el país es impoluto y un nuevo régimen, pero en Jalisco, donde ellos perdieron, ahí sí hubo fraude electoral. Y tú dices, ¿eso lo estará autorizando Claudia o es una cosa de Mario Delgado o una reminiscencia de la rijosidad del López Obrador que le pone a un plato de arroz blanco, un prietito ahí que dice, pues hay democracia en todas partes? Por cierto, ganó Claudia en Jalisco, ganaron las federales, pero solo hubo fraude ahí donde ellos perdieron. Sí le mete una tensión innecesaria a lo que fue un triunfo que hasta la oposición más reacia ha reconocido como tal, ¿no? Bueno, el caso de Jalisco es interesante porque tiene ciertos elementos muy obvios. Yo todavía no entiendo cómo es que se perdieron boletas. En ningún otro estado pasó eso. Por lo tanto, aquí hay algo realmente anómalo. Y sí sería bueno que se aclarara, que se quedara lo de Jalisco. Miren, no se perdieron. Andaban de parranda, pero ya, ya regresaron y ya están ahí. Sería muy bueno. Si no, si la sombra queda ahí, entonces volvemos a esa antigua fórmula en donde si la oposición, en este caso Morena, no acepta la victoria, queda coja el gobierno que viene. Y por otro lado, ya no quiero extenderme más, lo de que los presidentes salientes, algunos quieren insistir en permanecer. Dijo Andrés Manuel desde el principio, yo no busco la reelección, pero ¿cómo se expandió durante años? Está buscando la reelección. Ya dijo que se va. No se va. Seguro que anda buscando por ahí. Bueno, ahí sí el tiempo lo dirá. Sí, porque varias veces dijo efectivamente, yo cuando termine me regreso a mi rancho y no voy a ni siquiera emitir opiniones. Pero cuando pasó esto de la semana pasada, de que Claudia dijo vamos a ver con calma la reforma judicial, dijo, bueno, cuando yo no estoy de acuerdo con algo, sí lo voy a decir. O sea, no, sí, incluso puedo yo participar si me lo pide mi presidenta. Sí, si me lo pide. Pero además voy a expresar
aquellos puntos en los que yo no esté de acuerdo. Tal cual dijo, Entonces, mi derecho a disentir. el punto va a ser, para mí sigue siendo una incógnita, si va a haber una confrontación entre ellos dos, o se ponen de acuerdo, o como muchos piensan, pero yo no, que Claudia se somete completamente a lo que le diga López Obrador. Yo no lo creo. Lo que no sé es cómo van a ponerse de acuerdo para ver realmente quién va a ir tomando las decisiones. No había pensado A ver, eso no, igual. Perdón, es que no vas tú. sí, me saltaron hace ratito. Santiago, sí. Tú decías, Leonardo, que lo lógico sería, con este triunfo abrumador, que Claudia fuera la que decidiera. Pues sí, lo lógico sería eso, como lo lógico durante el sexenio de López Obrador fueron muchas cosas que no resultaron ser lógicas. También hay que decirlo, el señor tiene derecho a terminar su sexenio como le dé la gana. Y si tiene esa mayoría, puede hacerlo. Cambiarlo. Entonces, yo no creo que aquí vaya a entrar la lógica. Cuando el presidente dice de esa manera tan clara que se reserva el derecho a disentir, con más razón se va a sentir con el derecho a disentir si Claudia se pone en la posición de decir, señor presidente, yo creo que para la estabilidad de mi sexenio, más allá de la legitimidad que tengo, deberíamos de entablar un diálogo con la oposición para ver estas reformas. El presidente puede disentir y entonces veremos si aquí mando yo o aquí seguiré mandando yo. Y en esta mesa nunca, la verdad, ninguno de los 6 dijimos jamás de la reelección, ¿no? Nunca la creímos. Y estaría bien que la mayoría calificada diga, no se va a abrir ese tema en México, ¿no? Se mantiene en la no reelección, que creo que va a ser muy bueno. Pero en términos generales diría es humanísimo. Si hay 2 personas que están encargadas del mismo tema, puede haber sobresaltos, como que Claudia tiene un estilo más colegiado, como que consulta más con su equipo, López Obrador es mucho más personal, y la prueba está que dijo, oiga, ella también sostuvo la reforma, ¿no? Y ella está diciendo que la reforma al Poder Judicial todavía la tienen que discutir más, pero el presidente es ya un objeto perfectamente definido, esta es la reforma, vótenla, y para Claudia es todavía un asunto por construir, natural que haya ahí lecturas discrepantes, ¿no? Discrepantes. Son Mucha gente diferentes. dice, el único límite real que va a tener Claudia, ahorita hablaremos de eso, es los mercados. Si los mercados están reaccionando a que no les gusta un tipo de reforma, y por eso Claudia sale y dice, a ver, lo vamos a hacer con calma. Claro, pero el Vamos a ver qué tanto el mercado es un límite o no. Ahora, el presidente dijo también claramente que la justicia está por encima del mercado. Con esto nos vamos a otro tercer bloque sobre el futuro de México. Bueno, pues como antes de la elección habían muchas variables todavía sin despejarse, yo no descarté que bajo ciertas circunstancias pudiera ganar Xóchitl, lo veía más difícil, me parecía más probable que ganara Claudia, pero sí me sorprendió el margen con el que ganó. 30 puntos respecto al segundo lugar. Yo decía, pues yo creo que gana que Claudia pero 10, 11, 12 puntos, 30 no. Pero lo otro que sí reconozco que de plano yo no lo veía era la mayoría absoluta. El plan C, la mayoría calificada. El plan C. Yo decía, se necesitan muchísimos votos para que realmente ajuste. Y en estricto sentido no lo logran, pero están tan cerca como en el 2018 que no se puede descartar que se pasen algunos diputados del PRI o los que quedaron de Morena, del PRD, se pasen a Morena y logren la mayoría calificada en las 2 cámaras. Porque en el Senado están como a 4 senadores. Ya a 2 con el no, bueno, pues, cómputo a 2. Con mayor razón, sí creo que van a tener entonces la mayoría calificada, con lo cual, de lo que hemos hablado, sí le da un poder enorme a la presidenta, porque pueden cambiar la Constitución sin siquiera platicar con los opositores. Es todavía peor, no se necesita cambiar los perredistas a la coalición o a alguno de los 3 partidos de la coalición. ¿Pueden votar? Con la pura interpretación, que ahí sí yo creo que se equivocó el presidente
López Obrador de mandar a su secretaria de Gobernación a decirnos cómo va a estar distribuida la Cámara, la verdad eso le correspondía al INE, ¿sí? ¿Por qué meter esa cosa que nada más causó resquemores? Pero aún si no ocurriese lo que tú estás diciendo, con la pura distribución de asientos y la sobrerepresentación que manda la Constitución, podría tener la coalición morenista la mayoría calificada para la Constitución, aun si no se mueve una hoja. Ahora, yo aquí veo que esa, así como la presidencial no va a tener problemas, esa sí se va a ir al tribunal, porque hay dos interpretaciones posibles. Una que puede tener como coalición, cada partido puede tener una sobrerepresentación que lleva otra vez a violar el límite del 8% o no. Yo la única pregunta que nadie me ha podido responder es por qué el Partido Verde, con la mitad de votación del PAN, ¿sí?, va a tener más diputados. Puede tener más distritos, ¿no? Por los de mayoría. Por los de mayoría, sí, digo, sí lo Oye, sé, pero digo, es contraintuitivo. Casi 5 millones de votos tuvo el Verde. O sea, Sí. ¿cuándo hubiesen visto Pero ¿cuántos que tuvo Arturo PAN? Escobar y el Niño Verde iban a formar parte de la construcción del nuevo régimen? Pero ¿cuántos Dios tuvo mío. PAN? 5 Por eso, millones contra pero cuántos? me preguntabas del Verde, ¿no? 5 Sí, pero en millones comparación del y PAN. quedaron muy bien Muy instalados. Yo creo que volvemos a ciertos manuales de política de los años 80, ¿no? Don Enrique González Pedrero escribió La democracia de carne y hueso y él, que era un demócrata de fondo, decía, ¿qué democracia puede haber si yo tengo el control de absolutamente todo? Y toda la democracia da al interior del partido y de la coalición. Hay que ver cómo incide el Verde, hay que ver cómo incide, creo que van a tener a Murat también en la bancada, ¿no? Y a buena parte de lo que fue el PRI estará Ramírez Marín, todos serán legisladores de la nueva mayoría y ver cómo funcionan, si son al mismo tiempo un equilibrio. Finalmente la coalición no es totalmente coherente y Claudia no tiene el estilo del López Obrador de decir, ahí les va la legislación y no le cambian ni una coma. Yo creo que vamos a tener un congreso, todavía habrá que ver las primeras señales, en donde se discutan más dentro de una coalición que no es del todo coherente y que tampoco tiene un proyecto tan coherente de hacia dónde quiere ir. Pongo un caso y me callo. Javier Corral dijo que no había que cambiar el INAI. López Obrador dijo en la propuesta, y también la sostuvo Claudia Sheinbaum, que sí. Entonces veremos estas visiones ya en la bancada, cómo interactúan con la nueva presidencia. Sí, va a estar de lo más interesante porque la coalición, dices, no es del todo coherente. Yo no conozco una coalición que sea coherente. Por definición. Y menos si es mayoritaria el 60%. Bueno, esta sí fue, por ¿no? definición. Lorenzo, esta de López sí fue, ¿no? Caminó juntitita. Sí, caminó juntitita. Había una oposición que le impedía caminar en buena parte. Ahora ya no está. Entonces va a ser dentro va a ser fascinante porque hay la izquierda de años, la izquierda de montón de tiempo. Está una izquierda más reciente y están los oportunistas. Hay los oportunistas que solo buscan la oportunidad y por eso están en la izquierda. Si no, estarían en el centro o estarían igualmente en la derecha. Entonces, esa coalición sí vale la pena echarle la vista con microscopio. Lo que está afuera, pues ya se quedó afuera, ya caput. Pero adentro, y es que la política siempre es choque, aún desde dentro. Incluso los sistemas más autoritarios, incluso Hitler, tenía dentro un merequetengue de oposiciones. Así que ahí va a estar trabajo para nosotros. Y la pregunta también es qué tanto Claudia, ya como presidenta, puede disciplinar a los distintos grupos que, aunque entre ellos no estén de acuerdo, les diga, a él les da una iniciativa y apruébenla sin cambiarle una coma, como le hizo López Obrador. No sé si Claudia tendrá esa capacidad o no, pero puede ser. Y entonces ya tener, digamos, un bloque más o menos homogéneo y ahora sí, con mayoría calificada. Pero la otra parte, yo siempre he estado en contra, desde que se limitó a 8% la sobrerepresentación, porque antes de eso era
no había límite. No. Pero cuando pusieron el 8%, siempre dije, no tiene que haber ninguna sobrerepresentación. Debería Tiene ser. que los plurinominales, para eso fueron inventados por un inglés, por cierto, en el siglo XIX, para equilibrar porcentaje de votos con porcentaje de diputados. Desde hace mucho he venido diciendo eso, no la han cambiado, pero ahora resulta que en la reforma que propone López Obrador y Claudia ha avalado es quitar a los plurinominales, con lo cual ahí sí el partido mayoritario queda sobre representado. ¿Saben qué? Si no hubiera plurinominales ahorita, ¿sabes qué porcentaje de diputados tendría la coalición oficial? Todos. Sí. 85%. ¿Y sabes cuánto en el Senado? 95%. Bueno, ahí está otra vez el cambio de régimen. Si es la idea de irte, o sea, lo que está proponiendo el presidente López Obrador y si es avalado por Claudia, ella dijo que avalaba las 18 reformas en campaña, pero coincidamos en que lo que dice uno en campaña puede variar seriamente cuando estás frente a la realidad, ¿no? Pero ella ha avalado esto. Entonces, en efecto, ellos ganaron pues 256 distritos de 300. Si no hubiera, tendrían ese poder, o sea, no nada más la mayoría calificada, sino 85%. Ahí sí volveríamos a la hegemonía absoluta, De no los solamente 60s. a la, ¿cómo le llamabas? Dominante, A la partido predominancia, ¿no? Está gravísimo porque yo hubiera pensado, bueno, no hubiera pensado, a mí en la izquierda me enseñaron a pensar así y coincidí, y por eso luchó la izquierda mexicana, era que fuera totalmente proporcional. Claudia, Morena sacó 43% de los votos, le tocan 43% de los asientos. Hace 2 años. Y el PAN 20. Hace 2 años Pablo Gómez escribió una que proponía eso y 2 años después propusieron otra. O sea, tampoco hay que tomar al pie de la letra las cosas. A mí no me enseñan muchas cosas en mis clases de ciencia política, pero sí que todo lo definía el contexto. La cláusula de gobernabilidad en un régimen que tuvo penurias para formar mayoría era necesaria. Ahora tienes el problema exactamente contrario y vas modificando las cosas en función de las necesidades que tiene un país. Manuel Camacho defendió hasta el cansancio la cláusula de gobernabilidad y la izquierda definió hasta el cansancio los pluris. Ahora la izquierda dice, no, ya no queremos pluris y la cláusula de gobernabilidad la queremos triplicada, fortificada. Bueno, se van cambiando las cosas y yo creo que aquí la función intelectual de los partidos, es decir, sus élites pensantes les van diciendo, oiga, una cosa es que tengamos un cañón giratorio y otra cosa es que cambiemos de postura en los elementos fundamentales o en la propia filosofía de para qué quieres el poder, para machacar a los demás como los machacó la derecha a ustedes, pues tendrán oportunidad de decirlo, ¿no? Pero Es que es la cosa, Leonardo, yo quisiera retomar esto. Cambian las condiciones y por lo tanto pueden cambiar las reglas. Dices, en interés del país. Ojalá se tomaran en interés del país, Bueno, ya porque demuestra muchas cada veces quien es esas quién, ¿no? reglas se cambian en interés del partido que está gobernando. Leonardo, pero es que bajo esa lógica tuya, ¿sí? De que todo depende del ya contexto. me la peluceaste. No, va bajo cambiando por el contexto. Bueno, va cambiando por el contexto, pero hay ciertas cosas que se mantienen, ¿sí? Que son ciertos principios y valores democráticos. Entonces, pues sí, cambia el contexto, pero hay cosas que no deberían de cambiar, como por ejemplo los principios de representatividad, como por ejemplo dar cuenta, ya se cuenta está del acercando. ejercicio del poder, dar cuenta de cómo gastas el dinero, eso no debe de Autonomía. cambiar. Totalmente. Pero tú estás diciendo que No, no, depende. pero dijeron de la cláusula Entonces de vámonos gobernabilidad, ¿no? al autoritarismo porque ya tienen mayoría. Oye, No. voy a pedir más de un minuto para responder. Ahora estoy viendo que en las semanas que falté, ya esto se está indisciplinando, ya se hablan al mismo tiempo. No hay que hacerlo porque en televisión no se oye bien. Qué bueno que volviste a... Disciplina. Queda un poco para un último comentario. No, A ver, tú simplemente- defiende. No, bueno, a ver, hay cierta... Simplemente esto, a ver, yo vuelvo a tomar el principio fundamental de la política. Lo que le beneficia a un partido en la oposición, que generalmente son reglas democráticas, te puede estorbar cuando estás en el gobierno. Te suele estorbar. te estorba. Lo de la cláusula de gobernabilidad era para beneficiar al PRI.
Ahora, el quitar los plurinominales beneficiaría a Morena. Claro. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues entonces nos vamos al último segmento. Bueno, está apasionante la discusión nacional. Yo anticlimáticamente les propongo, pero empiezo con un cuento fantasmagórico. Un fantasma recorre Europa y ciertamente no es el comunismo, sino la extrema derecha. El avance de la extrema derecha en las elecciones de este fin de semana al Parlamento Europeo ha generado inquietud. Y no solo inquietud, consecuencias políticas directas en el viejo continente y en el mundo. Las discusiones sobre a dónde se mueve Europa ahora y hacia dónde se mueven las principales democracias del mundo es verdaderamente apasionante. En Francia automáticamente pues llevó a que un presidente como Macron, un demócrata, tomó nota de la nueva mayoría y automáticamente no dijo a mí me queda un periodo y yo me quedo, dijo tomo nota de lo que acaba de decir el electorado y les pido que desempate. O quieren que la señora Le Pen o yo, pero no pueden convivir los dos proyectos. En Alemania el avance de la extrema derecha es absolutamente preocupante. En otros países ha tendido, digamos, a ocurrir el efecto contrario. En Italia ganó una coalición así muy identitaria, muy del orgullo nacional, que es la de Meloni, que ha venido corriéndose del neofascismo hacia un conservadurismo más constitucional, es decir, irse disfrazando de derecha constitucional. No me extiendo en el asunto, claramente hay una hegemonía de derecha, los populares ganaron las elecciones en varios países, incluida España, y tienen la mayoría en el Parlamento Europeo, pero el fantasma de la extrema derecha los está presionando. ¿Y por qué? ¿Por qué está apareciendo ese fantasma? Una de las razones que habla, digamos, un poco mal de Europa, es la migración. La migración es uno de los detonadores que hizo que la derecha se fuera creciendo y es una defensa viejísima. Yo supongo que si echamos un vistazo a las tribus de hace 4.000 o 5.000 años, es más o menos, ahí está lo mismo. La defensa frente a lo extraño. Y aquí les viene en particular del África, ¿no es así? De esa África que ellos colonizaron, que ellos esclavizaron, los europeos, así lo digo en general, porque no hay europeos que no hayan tenido de alguna manera directa o indirecta una responsabilidad en el colonialismo y en el imperialismo. Y ahora que les salió el chirrión por el palito, dicen la Europa no puede vivir con este elemento extraño creciendo y cada vez más en su interior. Así que la derecha es la respuesta. Así es, o sea, a mí sí me parecieron aterradoras las elecciones de ayer y Macron más o menos como Marco Cortés y Alejandro Moreno aquí, ¿no? Que luego llamaron a ver cómo sustituían las dirigencias de sus partidos, ¿no? Sí. Fíjate, un jefe de gobierno, luego llamando a decir aquí no pueden convivir estas dos, o sea, no puedo convivir con la derrota que tuve en el Parlamento Europeo, ni siquiera en las urnas francesas para Francia, ¿no? Pues esta idea del eurocentrismo, por un lado está la figura que se ha venido manejando hace ya algunos años de recobrar la fuerza de Europa como polo de desarrollo, como polo de poder frente a la hegemonía de Estados Unidos o la hegemonía china. Y por otro lado, esta idea de decir es Europa para los europeos, que se roza con lo que estamos viviendo en las elecciones de Trump el año que entra. Pero esa derechización que si está en el Parlamento Europeo, creo que es válido decir que se está trasladando también a los estados-nación que están, bueno, que competirán algunos este año y algunos el próximo, de terror. Sí, bueno, yo creo que una de esas reglas históricas que hemos visto durante mucho tiempo y que yo no veo que puedan cambiar, y no me refiero a reglas jurídicas, sino es este bamboleo de un lado hacia el otro lado, porque ninguno realmente es una utopía que pueda completar todo lo que la gente quisiera.
ni por el lado de la derecha, ni con las el- combinaciones del capitalismo vas a conseguir tú realmente lo que quisiéramos todos, ni tampoco del lado de la izquierda. Puedes conseguir más o menos dependiendo de cómo lo hagas, de muchas cosas, pero en el momento en que aquí ya la gente dice, oye, pues no me está cumpliendo esto, pues vámonos con el otro. Y aquí, después de un tiempo, pues ya vámonos con el otro. No se puede, como decían, el fin de la historia, ¿no? No se puede decir que alguna de las dos posturas ya quedó fuera definitivamente. Pueden ir adoptando distintas modalidades, eso sí. Lo que a mí me preocupa no es tanto que se vaya más para acá o más para allá, creo que es algo normal. El peligro es cuando se van demasiado al extremo, de un lado o del otro, y el peligro es cuando en estos bamboleos la democracia se viene por abajo. No, claro, este tema del péndulo, creo que España ha dado el mejor ejemplo, ¿no? Cómo se va corriendo el independentismo catalán, Podemos, etcétera, pues te generó el extremismo nacionalista. Por esto Vox le fue muy bien en estas elecciones. Pero hay muchos otros en Grecia, que tuvo la gran crisis, ahora tienes a la derecha emergiendo, diciendo, a ver, lo que necesitan es disciplina fiscal, no estar regalándole dinero a la gente, porque en el corto plazo todo está muy bien, pero al final quebramos. Y así tienes los debates en cada uno de los estados. Italia, España tuvieron más o menos, pero España le ha aceptado, otros países han tenido más o menos esa misma ruta. El gran tema no solo es esta oscilación brutal, sino la pérdida del centro racional del debate, que lo vemos en Estados Unidos todo el día y se va viendo en todas las democracias. No hay manera en la política identitaria que tú seas húngaro, no hay manera de que tú seas francés y que parezcas lo que ellos quieren que seas si eres argelino. Entonces, en la vieja política tú podías ser socialdemócrata y acercarte a los democristianos, pero no hay manera de que seas rubio de ojos azules si no eres. Y lo que hace la política identitaria europea es decir, usted no es como yo. Y te preguntan, oiga, pues si yo nací aquí, llevo 3 generaciones, aquí te dicen, no, pero su tono, está usted muy güerita para ser mexicana, ¿eh? Esos ojos azules no hablan de su verdadera cepa. Tú vas a decir, pues yo me puedo pelear con usted en política, pero no hay manera de que no sea quien soy. Y esa es la política identitaria que va avanzando en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos se suponía que no debía ocurrir, porque su identidad, sí tuvieron una identidad original anglosajona, pero luego empezaron a llegar de muchos otros lados y parecía una realidad eso del caldero donde se mezclan todos los colores y todas las razas, que no se puede hacer en Hungría, de acuerdo, que no se puede hacer tampoco a veces en Francia, pero en Inglaterra, por ejemplo, más o menos no tienen primer ministro de origen indio, que no puede negar el color de su origen, pero el grueso, lo interesante aquí es el grueso de la comunidad europea y la derecha. Hay acabo de enterarme de Netflix de una serie documental sobre Hitler que viene a ser un punto en esta discusión. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué se les ocurre una serie de Hitler? Bueno, pues porque están viendo que la derecha puede irse muy lejos ahora en Europa y en Estados Unidos. Ahora, yo pienso que esta idea del eurocentrismo tiene, digamos, dos patas. Una, la de regresar a ser, digamos, un conjunto de economías muy potentes, y la idea más racista de decir Europa de los europeos. Ahora, esta de Europa para los europeos simplemente no se puede sostener porque hay muchos países, como decíamos, Hungría y demás, pues que están dentro de la Unión Europea, muchos de ellos, y no tienen el mismo peso que los países que, digamos, se creen más puros racialmente. Entonces, el discurso no es de la pureza racial, que eso lo hace muy distinto a Hitler. El discurso es de decir, están invadiendo nuestros países y esto tiene ciertas consecuencias sobre nuestra política social y sobre la fortaleza de nuestras finanzas. En otros lados hay más este componente del que tú hablas, no sé si
estarían de acuerdo. Aquí es más una cuestión económica que de colonización, pero racial. veo que difieres. Y sabes más de esto, No, sin No, duda. pues muy rápido, simplemente, pero aún en un país que fue construido como Estados Unidos, como lo que le llamaban el melting pot. Primero, sí, los ingleses y los holandeses, pero luego de todos lados, de Europa venían de todos lados, Italia, Suecia, Holanda, y luego chinos y orientales, A ver. etcétera. Entonces hace algo que en principio debería de dejar de lado la importancia de tu origen. Pero cada país tiene sus mitos. Cuando los italianos llegaban, Nomás lo único que iba a decir, aún ahí está, digamos, la bronca, La por tensión. ejemplo, de Trump contra los negros, contra los migrantes, contra los mexicanos. ¿no? Pues nos tenemos que ir. Nos vemos aquí la semana próxima. Ibas a decir una cosa No, todavía. pero ya tienes estamos en 10 segundos. No, Vale. me da. Nos vemos aquí la semana próxima.